Su servidor, quien le habla, el doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Hanabe Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos aquí a consultar la página de internet www.gozoypaz.org. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Los audios de la Torah y la mala interpretación de la Torah también los encuentra usted en inglés y los apuntes en 52 idiomas. Les voy a compartir un tema, amados, profetas. Anota, Nabim, profetas. Ahora, ¿qué son los profetas? Al igual que los Kohanim representaban al pueblo ante Elohim, así como los Kohanim, y dentro de poco voy a dar otra administración, que son los Cohen y que son los levitas, donde entran los coatitas, etc. Entonces, al igual que los Kohanim representan al pueblo ante Elohim. Así que Samuel oró por el pueblo en Mizpah. Entonces vamos a Primera de Samuel, nos vamos a ir un poquito ligeritos, porque son muchas citas hoy. Primera de Samuel 7, verso 5. Entonces, ¿cómo reconocer a un verdadero profeta? Representa al pueblo ante Elohim. Y el verdadero profeta ora por el pueblo, no le quita dinero al pueblo. Ora por el pueblo, intercede por el pueblo, ayuna por el pueblo, se postra de rodillas en la madrugada por el pueblo de Elohim. No le quita el dinero al pueblo de Elohim. Es muy diferente eso. Por eso, ya nada más con este primer punto, entonces reconocemos qué es un verdadero profeta y cuál es un falso profeta, hijo de Satanás. Primera de Samuel 7:5, cuando lo tengan me dicen un amén, amados. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpah, y yo oraré por vosotros a Yahweh. Así que ahí tiene la demostración que el verdadero profeta ora por el pueblo, intercede por el pueblo. Eliseo oró que su siervo pudiera ver las huestes protectoras de Elohim. Eliseo es otro profeta, otro nabí. Oró para que su siervo pudiera ver las huestes protectoras de Elohim. Entonces, el profeta no nada más ora por el pueblo, o intercede por el pueblo, sino también ora para que los demás vean los milagros del Padre Eterno Yahweh. Segunda de Reyes, por favor, amados, 6:17. Entonces, en este caso no se está tratando de una intercesión por una enfermedad, por una necesidad de dinero, de trabajo, no. Oró Eliseo para que su siervo viera las huestes protectoras de Elohim. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17. Así que esa es otra característica del profeta. Ora para que los demás vean la gloria de Elohim y crean. Porque hay algunos que no creen hasta que no ven milagros. Segunda de Reyes 6, 17. Cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos todos, amados. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Yahweh, que abra sus ojos para que vea. Entonces Yahweh abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. A Jeremías, Elohim le dijo que no orara por el pueblo, por cuanto Elohim no le iba a oír, ya que los pecados del pueblo eran bastante graves. Entonces, un verdadero profeta intercede por el pueblo. Un verdadero profeta ora para que los demás vean los milagros de Yahweh. Pero en este caso, que voy a ministrar ahorita con la cita, vamos a Jeremías 7. Aquí es al revés, al contrario, mejor dicho. Dice, el Eterno le dijo a Jeremías, no ores, no te voy a oír, porque el pueblo peca bastante grandemente. Jeremías 7:16. Aquí Jeremías quería interceder, pero el Eterno le dice, no intercedas, los pecados de ellos son muy graves, no te voy a oír. Jeremías 7:16, ¿lo tienen? Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Ahora, la verdadera importancia de los profetas residía en que representaban a Elohim
y hablaban de parte de Elohim al pueblo. Esa era la verdadera importancia de los profetas, anótelo. ¿Cuál es la verdadera importancia de los profetas? Residía y sigue residiendo en que representaban a Elohim y hablaban de su parte al pueblo. Aunque mucha gente, sobre todo en las denominaciones cristianas, no creen esto, más bien es porque tienen falsos profetas. El verdadero profeta, los verdaderos profetas, David, solamente se van a encontrar entre los Bene Israel, entre aquel que guarde el Shabbat. Y en el caso del hombre, que guarde el Shabbat, que tenga el pacto de la Milá, que guarde Kedushá, que se encuentre en santidad. Vamos a Bereshit, amados, por favor, en Bereshit, Génesis 20, verso 7. Abraham era profeta y también tenía el don de sanidad, entre otros dones del Ruach HaKodesh. Génesis, Bereshit 20, verso 7, cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos todos. Quiero que lo tengan, por favor, los que sean diestros para manejar su Biblia, búsquenlo, porque luego dices, ¿dónde está eso? Y subraya que era profeta Abraham y que tenía don de sanidad. ¿Tienen Bereshit 27? Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es que profeta, y orará por ti y vivirás. Don de sanidad. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Qué maldición le iba a venir a este hombre. Ahora, Moshe también es un profeta, o fue un profeta, se considera un profeta. Ellos entonces, Abraham, Moshe y otros más, considerados verdaderos profetas, porque hablaban de parte de Elohim, intercedían por el pueblo, pero vuelvo a repetir, nunca quitaban el dinero a las ovejas, cosa que ahora se ve. En las denominaciones cristianas siempre se espera, va a venir el profeta, lo único que viene no es a dar un mensaje de parte de Elohim, porque no lo conoce, porque no guarda Torah, no guarda el Shabbat. ¿De qué va a hablar? ¿De quién? ¿De parte de quién viene? Lo único a que viene es a llevarse el dinero de las ovejas y el pastor se vuelve copartícipe de ese pecado de Satanás, lógico, porque entonces el pastor empieza a decir, bueno, ya tenemos aquí al profeta, por favor, vamos a levantar una ofrenda para este profeta que viene de parte de Elohim o de Dios, dicen ellos. Ahora, un verdadero profeta es siempre llamado por Elohim, anótalo, amado, por favor. Un verdadero profeta es siempre llamado por Elohim, es decir, que no se llama a uno mismo, ya lo veíamos ayer, que Yahshua es el que nos elige. Vamos a ver Deuteronomio, Devarim, capítulo 18, y en el verso 18. Deuteronomio, Devarim 18, 18. Amén. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Es decir, que está siendo llamado por Elohim. Como otra característica de los profetas, de un profeta de Elohim, tiene la autoridad de Elohim. Tiene la autoridad de Elohim. Verso 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora, otra característica de un verdadero profeta, lo que diga será demostrado cierto. Lo que diga tiene que ser demostrado cierto. Verso 22, pasuk 22 ahí en Deuteronomio 18. ¿Sí lo tienen, amados? Si el profeta hablare en nombre de Yahweh y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Yahweh no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ahora, el profeta, o los profetas, los nabín, son por ello conocidos como siervos de Elohim, siervos de Elohim. Entonces el verdadero profeta sirve a Elohim, no se sirve del ministerio. Sirve a Elohim, no se sirve del ministerio para vivir como un rey, que no se lo merece. Vamos a ver Segunda de Reyes, amados, por favor, Segunda de Reyes 17, verso 13. Segunda de Reyes 17, verso 13. Cuando lo tengan, Segunda de Reyes 17, verso 13, me dicen un amén.
Yahweh amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mitzvot y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que yo os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Entonces eso es característico de un verdadero profeta de Yahweh. Sirve a Elohim, no se sirve del ministerio para vivir como rey. Esa es otra característica. Entonces, ¿cuántos profetas o falsos profetas que van a escuchar este audio se les va a caer el teatrito porque ellos dicen que son profetas pero no lo son? Vamos a meter la espada de dos filos y que esa espada llegue hasta la médula, hasta la médula de los huesos para sacar toda la inmundicia que hay en las vidas de algunos a nivel mundial, que se dicen profetas, pero que solamente son payasos del diablo. Vamos ahí en 2 de Reyes 17, ver el verso 23. ¿Sí lo tienen? Hasta que Yahweh quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. Otra vez se demuestra que los profetas son siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Ahora, vamos a buscar el libro de Esdras, por favor. Esdras. Entonces, ahí vas teniendo las características, amado, de lo que es un verdadero profeta. Entonces, tú con este estudio vas a aprender, tú y yo vamos a aprender que cuando alguien dice, soy profeta, tiene que tener todas estas características. Si no las tiene, es un payaso del diablo. Tiene que ser llamado por Elohim, tiene que interceder por el pueblo, tiene que ser Kadosh, tiene que interceder, pero sin esperar nada. No se sirve del pueblo, sirve a Elohim. Esdras 9, por favor, verso 11. Aleluya. Esdras 9, verso 11. ¿Quién lo tiene, amados? Que prescribiste por medio de tus siervos, los profetas. Otra vez, siervos, los profetas. Diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Entonces, esta cita no la puse para explicar otras cosas más, sino para demostrar, según la Taná, que los profetas son siervos de Elohim. Jeremías, vamos a Jeremías, amados, por favor. Jeremías 7, 25. En el cristianismo inclusive son muy despectivos con los profetas. ¿Sabías cómo le llaman a Jeremías en el cristianismo? El profeta llorón. Así le dicen en el cristianismo. No es ningún profeta llorón, por eso él escribió las lamentaciones. Él escribió las lamentaciones de Jeremías. Y él lloró, pero no es para que le llamemos profeta llorón. ¿Sabían eso? Levante la mano, ¿quién sabía eso? Eso, aleluya. Eso se ministra en los seminarios, y mira, seminarios cristianos. El hablar mal de un yehudí, la persona se maldice. Ciertamente Jeremías está muerto y está esperando la resurrección de los justos. Aleluya. Pero como siervo del Eterno, estar diciendo que fue un profeta llorón es un irrespeto eso. ¿Quién tiene Jeremías 7:25, amados? Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y yo os envié todos los profetas, ¿qué? Mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Ahora, todo el tiempo el Eterno está mandando profetas. Del profeta Malaquías a Yohanan ben Zacariyahu, Juan el Bautista, pasaron 400 años y no hubo profetas. Pero desde que vino Yahshua HaMashiach, y desde Yohanan, que es el más grande, según Yahshua HaMashiach, Yohanan, Juan el Bautista, Yohanan ben Zacariyahu, ha habido profeta tras profeta tras profeta, muchos profetas, y actualmente hay muchos profetas. Hace ratito cantábamos el centinela, y un atalaya es un profeta. Está avisando al pueblo que tiene que guardar la kedushá, la santidad, y está anunciando los peligros que vienen, y ya estamos todos anunciando que viene la tribulación. Y al creer en Yahshua HaMashiach nos convertimos en Kohanim
mal traducido como sacerdotes, en profetas y en reyes. ¿Está escrito? Entonces, tú eres profeta, independientemente que tengas el don de profecía o no como tal, eres profeta, amado precioso. Y tu obligación es hablar que Yahshua HaMashiach viene pronto. ¡Aleluya! Ahora, entonces un profeta es un siervo. No se sirve del ministerio para vivir como rey. El profeta, otra característica, siempre proclamaba la voluntad de Elohim y llamaba al pueblo a volverse a Elohim, es decir, a hacer teshuvah. Esa es la característica de un profeta. No ir a las congregaciones y hacer shows del diablo, sino que se arrepientan. Y si tú ves actualmente en el cristianismo, no hay eso de que la gente, o sea, los que se dicen profetas se dicen, porque no son siervos de Elohim. No están hablando de teshuvah, de arrepentimiento, todo es prosperidad económica. Y ese es el cosmos de lo que hablábamos ayer. Ponerle un cosmético, valga la redundancia, para decir la vida es muy bonita y no pasa nada. Claro que es bonita la vida viviendo en Kedushá, pero uno como Bené Israel, tú y yo pasamos muchas pruebas. Entonces, ¿cuál es la característica del profeta también? Proclamar la voluntad de Yahweh. La voluntad es que todos nos arrepintamos, que el pueblo se arrepienta y se vuelva a Elohim. Vamos a Deuteronomio 13, por favor. Deuteronomio de Barín 13, verso 4. ¿Lo tienen? Deuteronomio 13, fui muy rápido. De Barín, Deuteronomio 13, verso 4. Entonces, si tú estás diciendo que el pueblo se arrepienta, es que estás cumpliendo con tu papel de profeta, amado. Deuteronomio 13, 4. En pos de Yahweh vuestro Elohim andaréis. ¿Sí lo tienen? A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. A ver todos el 4. Amén. Ese es el verdadero profeta. No el que solapa los pecados. Eso no. Ahora, esto es lo que distinguía y sigue distinguiendo a un verdadero profeta de un falso profeta. Pero vamos a ver una historia demasiado, a veces complicada de leer en la Tanaj, pero que tiene mucha profundidad de enseñanza. Vamos a Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes 13. Tú sabes el pecado de Jeroboam. Entonces él llevó a las 10 tribus a pecar contra Yahweh, haciendo idolatría. Primera de Reyes 13. Y vamos a ir al verso 18. Cuando uno ve el verso 18 no entiende uno nada, pero ahorita vamos a entenderle perfectamente bien a la luz del Ruach HaKodesh de Yahshua HaMashiach. Primera Reyes 13, 18, ¿sí lo tienen, amados? Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel, un malaj me ha hablado por palabra de Yahweh diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces, ¿cómo es posible que un profeta o un falso profeta haya engañado a un verdadero profeta de Elohim? Vamos a ver entonces cuál es la explicación. Vamos al Pasuk 1 de Primera Reyes 13. Voy a irme un poquito ligerito. ¿Amén? Si tienen Primera de Reyes 13, 1. He aquí que un varón de Elohim por palabra de Yahweh vino de Judá a Betel y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Yahweh y dijo, altar, altar, así ha dicho Yahweh. Ahora voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Cómo es posible que se le pueda llamar a algo inerte, algo que no tiene vida en el nombre de Yahweh? Miren, amados, toda la naturaleza se somete a Yahweh. Toda la naturaleza se somete a Yahweh. Dice la Taná que toda la naturaleza se somete a su nombre. Entonces yo te voy a decir algo que tú vas a emplear ya en la práctica. Vamos ya a entrar a cosas más prácticas. Cuando tengas un enfermo enfrente, vas a orar que los tejidos funcionen bien en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach.
Le vas a ordenar a la garganta que funcione bien, a la laringe que funcione bien, a los bronquios que funcionen bien. A lo mejor, lógico, tú no eres médico y no conoces los nombres de los órganos. Pero si el aparato digestivo anda mal, no es una locura orar y decir, le ordeno al aparato digestivo que funciona bien en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Y es naturaleza del Padre Eterno y toda la naturaleza se somete a Él. Y tú podrás decir, ¿acaso podrá escuchar el esófago, el estómago, el duodeno, el píloro, el colon? ¿Acaso el intestino delgado va a oír esa orden? Sí la va a oír, porque es naturaleza. ¿Se entiende? ¿Cómo aquí está diciendo? Al altar, a una piedra. Dice el 2, aquel clamó contra el altar por palabra de Yahweh y dijo, altar, altar, así ha dicho Yahweh, aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes, así sí cabe bien decir, de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y eso se cumple después en Segunda de Reyes. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Yahweh ha hablado, he aquí que el altar se quebrará, y así fue, y la ceniza que sobre él está se derramará. Vamos al 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Elohim que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, ¡prendedle! Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Esta lección nos debe de quedar bien claros a todos acá, empezando por mí, que no podemos hablar contra un ungido de Yahweh. No podemos hablar contra un ungido de Yahweh, porque en estas condiciones que vemos aquí estuvo Jeroboam. Se le secó la mano. Verso 5, ¿vamos bien? Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Elohim había dado por palabra de Yahweh. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Elohim, te pido que ruegues ante la presencia de Yahweh tu Elohim. Fíjate muy bien. ¿Estás atento? A ver, ¿te echaste agüita fresca en la cara? ¿Cómo quedamos? ¿Tomaste tu café? Aleluya. Fíjate muy bien cómo Jeroboam le está diciendo tu Elohim. No dice nuestro Elohim. ¿Sí se entiende? Jeroboam ya se había apartado. Si no sabemos valorar el regalo que tú y yo tenemos ahora, de que Yahweh es ahora nuestro Elohim y no las imágenes asquerosas que antes a las cuales les rezábamos, y tú me puedes decir que eras de cuna cristiana, pero estabas igual de perdido. ¿Se entiende? Dice el 6, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Elohim, te pido que ruegues ante la presencia de Yahweh tu Elohim. No dice mi Elohim, nuestro Elohim. ¿Se entiende? Y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Elohim oró a Yahweh y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Entonces, ¿dónde sanidad? Verso 7. Y el rey dijo al varón de Elohim, ve conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. ¿Vamos bien? 8. Pero el varón de Elohim dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Yahweh diciendo, no comas pan ni bebas agua ni regreses por el camino que fueres. ¿Quién va entendiendo? Yahweh le dio una orden, no vayas a comer ahí, no vayas a beber agua ahí, no aceptes nada de ellos, porque están en idolatría. ¿Se entiende, amados? Verso 10. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Repite, viejo profeta. Al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Elohim había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Elohim, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Elohim, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Elohim que vino de Judá? Él dijo, yo soy. 15. Entonces le dijo, ven, come conmigo a casa y come pan.
Ahora, aquí hay una pregunta. Véanme, por favor. Aquí vemos dos profetas. Hay que entender, amados preciosos, que el viejo profeta estaba viviendo en el territorio de Jeroboam. 1. 2. Hay que entender que si estaba viviendo en el territorio de Jeroboam, estaba conforme a la concupiscencia de Jeroboam. 3. Hay que entender que si vivía y estaba conforme a la concupiscencia de Jeroboam, era también un idólatra. 4. Hay que entender que este viejo profeta sí era profeta, pero se había apartado del Elohim viviente. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? El viejo profeta sí era profeta, pero fue uno de los que siguió a Jeroboam. ¿Se entiende? ¿Sí se entendió? Aleluya. Dice entonces el 16, mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en ese lugar. Ahora pongan atención acá otra vez. El varón de Elohim, ninguno de los dos profetas se conoce su nombre. No se conocen los nombres. Entonces, el primero, que era joven, que era un profeta de Yahweh. El otro estaba en el territorio de Jeroboam, en el territorio de la idolatría. Era viejo, pero estaba allá en el territorio de la idolatría, siguiendo a Jeroboam. Tenía que comer, yo te voy a hacer una pregunta, ¿tenía que comer sí o no? ¿Pero por qué si era profeta? Le dijo que no comiera con ellos, pero este era profeta. ¿Por qué no tenía que comer? Porque era igual que Jeroboam. Tenía corrompido o corrupto su corazón. ¿Se entiende? Entonces, ni con los fornicarios aún comáis. Ni con aquel que diciéndose hermano fuera ladrón o borracho, comáis. ¿Está en la Tanakh? Amén. Dice el siguiente. Voy a leer el 17, porque por palabra de Elohim me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole. ¿Te das cuenta? Es que era un falso profeta ya. Sí había sido un verdadero profeta, el viejo. Pero se separó junto con Jeroboam, con las 10 tribus. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. No, era profeta, pero no como él. Porque el joven sí seguía a Yahweh. Y el otro seguía ¿a quién? A Jeroboam. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel, un malaj, me ha hablado por palabra de Yahweh diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Pero aquí ya entonces estaba dictada su sentencia. Porque desobedecer a Yahweh eso trae. Verso 20, aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Yahweh al profeta que le había hecho volver, o sea, al viejo. Y clamó al varón de Elohim que había venido de Judá diciendo, ahí, a ver, pongan atención amados, ahí, aunque era un falso profeta, aunque había sido un profeta de Yahweh, pero se separó y se fue con Jeroboam, por estar en idolatría, estaba reprobado este viejo profeta. ¿Se entiende? Pero el Eterno se vale de todo y aquí habla el profeta palabra de Yahweh. Fíjense muy bien, mis amados. 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Yahweh al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Elohim que había venido de Judá diciendo, así dijo Yahweh, por cuanto has sido, ¿qué? Rebelde al mandato de Yahweh y no guardaste el mandamiento que Yahweh tu Elohim te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Yahweh te había dicho que no comieras pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él. Y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo
profeta habitaba. O sea, ¿en región de quién? De Jeroboam. 26. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Elohim es, que fue rebelde al mandato de Yahweh. Fíjate nada más. Por tanto, Yahweh le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Yahweh que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. 28, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaba junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Elohim, y lo puso sobre el asno, y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Tremenda historia, ¿verdad? Un profeta de Elohim que recibe un mandato de Yahweh. Ahora, esta lección es para todos. Sí te puedes seguir soplando, ¿verdad? Porque hace mucho calor. Ahora, véanme todos acá. Lo importante es hacerle caso a los profetas de Yahweh. Repite conmigo. Lo importante es hacerle caso a los profetas de Yahweh. Ahora, tú tienes ahí características de qué es quién es un profeta de Yahweh. Si alguien ora, si alguien intercede, si alguien ministra kedushá, si alguien no se aprovecha del rebaño y no lo exprime en cuestión del dinero, entonces es un profeta de Yahweh. Y tiene que ser israelita, lógico, de la cabeza hasta los pies. Tiene que guardar toda la Torah y estar en todos los pactos. Entonces, ese es profeta de Elohim. Pero aquí lo que faltó, dice Shaul que en la Tanakh no hay nada de más y que estas cosas han sido escritas para que nos sirvan a nosotros y no cometamos el mismo error. Nosotros no estamos juzgando aquí al profeta de Elohim, al verdadero profeta. No estamos juzgando. No. Simplemente estamos leyendo lo que dice la Tanakh. Entonces, si este hombre se topó con un profeta que había abandonado a Yahweh, no tenía por qué oírle para nada. Y decirle: Yahweh me habló. Pero ¿cómo te va a hablar si vives en un lugar de idolatría? ¿Cómo te va a hablar si abandonaste al Dios de Israel, al Elohim de Israel? ¿Cómo te va a hablar si no cumplen bien los mandamientos, si la fiesta de Sukkot la pasaron al mes octavo? ¿Quién recuerda todo eso? ¿Cómo te va a hablar a ti, por favor? Pero después sí le habla para mandar juicio sobre el verdadero profeta. ¿Quién entendió la lección? ¿Sí se entendió? Y fíjate muy bien cómo en el verso 6 dice: tú Elohim, ores a tu Elohim. No le dice ores a nuestro Elohim o a mi Elohim. No, y es que ya no era su Elohim Yahweh. Él se había vuelto su verdadero Dios, Jeroboam. ¿Vamos bien? Aleluya. Ahora, el profeta, otra característica, conocía Torah y las necesidades del pueblo. El profeta tenía que conocer Torah y las necesidades del pueblo. Porque cuando hay un caso, entonces tenemos que juzgarlo según la Torah. Según la Torah y las necesidades del pueblo. ¿Qué necesidad hay en el pueblo? Ahora, no a lo que mande un consejo rabínico, por favor, sino a lo que marque la Torah. Y hay cosas que a lo mejor tú y yo no entendemos. Vuelvo a repetir, hay cosas que a lo mejor tú y yo no entendemos, pero que el Eterno sabe que están bien hechas, a pesar de la rebeldía de la gente. El Eterno sabe la intención de cada corazón, Él ve la intención de cada corazón, Él sabe tus pensamientos, Él sabe los míos, y el profeta que conoce Torah y las necesidades del pueblo va a entender que hay que ser antes que nada amoroso con el pueblo. Pero si el pueblo no quiere entender, entonces el Eterno manda juicio, como en el caso de este buen profeta, o de este profeta que era de Elohim. Ahora, el profeta hablaba acerca de acontecimientos futuros. Anótenlo, amados, para advertir de las consecuencias. El profeta hablaba y
seguimos hablando, y lo dije aquí en plural, seguimos hablando para advertir de las consecuencias de lo que ha de venir. Ya viene la tribulación. Entonces, si la gente no hace teshuvá, no se aparta de sus pecados, no se aparta del mundo, se convierte en enemigo de Elohim, lo vimos ayer, y entonces va a acarrear juicio, ira para el día de la ira. Las consecuencias que tienen que tener. Ahora, el profeta le va a decir a la persona, mira, esta es tu situación presente, si no te arrepientes te va a venir esto. Vamos a buscar el libro del profeta Amós, por favor, y vamos al capítulo 1 y verso 2. Bendito es Yahshua HaMashiach. Entonces el profeta dice, bueno, va a venir esto porque te estás comportando así, por tu acción presente, porque no te quieres arrepentir, porque guardas odio, porque guardas resentimiento, porque no has sabido perdonar, porque sigues chismorreando, porque sigas haciendo esto, por eso entonces te va a venir juicio. Mejor arrepiéntete. Y ya. Si toda la gente entendiera eso, que deberíamos de perdonarnos todas las ofensas. Dice la Tanaj, soportaos unos a los otros, pero deberás decir, ya se acabó. Si tú te ofendiste con otro hermano, como lo hemos ministrado muchas veces, ya se acabó. Perdonamos todos, pero no hay por qué seguir en pecado. Amós 1:2, cuando lo tengas me dices un amén. O sea, no guardes odio, hermano, porque eso es de los goyim, de los gentiles. No guardes resentimiento. No murmures de nadie, nada. Amós 1:2. Dijo Yahweh, rugirá desde Sión, Yahweh rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Tú ves cómo todo eso se cumplió. Nos llevaría mucho tiempo hablar de cada profecía. Frecuentemente hablaban en contra, el profeta frecuentemente hablaba en contra, y seguimos hablando en contra de la sociedad en la que vivimos, y en aquel entonces de la sociedad en la que vivían. El profeta va a estar hablando no en contra de sus hermanos, ¿se entiende? Sino en contra de la sociedad en la que vivimos. Mira cuánto pecado, cantidad de pecado hay. Vamos a Isaías capítulo 5, entonces tú es normal que hables y te aires pues y digas, pero ¿cómo es posible que esté la gente pecando así? Eso es normal en ti, porque temes a Yahweh, porque eres profeta. Según la Tanakh, guardando la Torah, aleluya, y la Kedushá, la santidad. Isaíahu 5, 11 al 14. Cuando lo tengan me dicen un amén y se gozan. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Yahweh ni consideran la obra de sus manos. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, o sea, el mismo infierno, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Entonces todos los profetas hablamos ahora en contra de lo que sucede en la sociedad. No hablamos mal de los hermanos. Los profetas también tienen visiones. Vamos ahí mismo en Isaíahu, por favor, amados. Isaías 6, verso 5. Aleluya. Isaías 6, verso 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y hablando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot. Entonces es una visión, pero así podemos ver, por ejemplo, ¿quién tuvo más visiones? Zacarías tuvo muchas visiones. Ahora, el profeta habla por palabra de conocimiento,
por palabra de conocimiento. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes 6, 12. Bendito es Yahshua HaMashiach. Entonces, por palabra de conocimiento, tenemos que anhelar los dones del Ruach HaKodesh. Todos. Y en potencia por todo lo que ha de venir. ¿Quién tiene Segunda de Reyes 6:12? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declarará al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Pero para entender este versículo hay que ir al verso 1. Vamos a Segunda de Reyes 6:1. ¿Quién lo tiene? Entonces dice, bueno, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Yardén, al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Elohim preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. ¿Te das cuenta? Para que flote el hierro en el agua, eso no es normal. Va en contra de la naturaleza. Yahshua es sobrenatural. Bendito es su nombre. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Tenía el rey de Siria, aquí está hablando de ese rey, guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Elohim envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Elohim había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declarará al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces un profeta, o sea, ya no es ya nada más el cuestión de ser profeta, sino el que ya tiene don de profecía, puede saber, y eso está en el curso, si no mal recuerdo, de quién es un verdadero mesiánico, o cómo ser un verdadero mesiánico, cómo ver quiénes realmente creen Yahshua HaMashiach y su Torah. Puede saber no los pensamientos del otro, porque eso se llama telepatía, y eso lo da el diablo. Aquí no estamos hablando de eso. Porque hasta en unos libros dice telepatía. No, esa palabra está mal. Eso es de la nueva era, eso no tiene nada que ver. Sino que el Eterno le habla al que tiene don de profecía y le dice qué está hablando el otro, o inclusive qué está pensando el otro hacer. ¿Se entiende? Pero no es telepatía, es don de profecía. Entonces, aunque el rey de Siria se encerrara en su cuarto, para que se entienda, y estuviera tramando algo ahí, Eliseo lo sabía, por palabra de conocimiento de Yahweh, del Ruach HaKodesh. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Aleluya. Ahora, los profetas también ven con detalles a futuro, a futuro. Y ya vimos ahí en 1 Reyes 13:1 cómo el varón de Elohim decía que el altar se iba a quebrar, y así fue. Las cosas a futuro. Ahora, el profeta tenía que estar consciente de que Elohim le hablaba. Es decir, que cuando alguien tiene el don, no está dudando si es el diablo o si es su carne. Está diciendo que Elohim le está hablando. Elohim está hablando. Entonces, pueden anotar esto, otra característica del verdadero profeta. El profeta tiene la convicción, está consciente pues, de que Elohim le habla, que no es su carne y que no tiene duda si es el diablo. Entonces eso sería el colmo.
porque entonces se cometerían cantidad de cosas malas. El profeta tiene que estar consciente de que Elohim le habla. Entonces, para los que ya tienen este don, bendito es Yahshua HaMashiach, tú tienes que tener esa convicción de que Elohim te habla. Número 2. Y de que tenemos que transmitir el mensaje. Entonces, si tenemos la seguridad de que Yahweh nos está hablando, tenemos que transmitir el mensaje y rápido, porque el tiempo se está acortando. Tenemos que invertir en el reino, el Mahuch HaShamayim, el reino de los cielos, el Mahuch HaShamayim, que es lo más correcto, lógico, ser hebreo. Nuestro tiempo, nuestro cansancio, nuestros malpasos, nuestros desvelos, nuestro dinero, etcétera, para invertir y que más almas conozcan de la Torah de Yahweh. Y hacerlo rápido, porque el tiempo es muy corto. Ahora, el mensaje era transmitido por medio de la personalidad singular del profeta. Anótalo. El mensaje era transmitido por medio de la personalidad singular del profeta. Entonces no tuvo la personalidad igual Eliyahu que Eliseo, o que Moshe, o que Abraham, o que Zacariyahu, o que Jeremiyahu. Cada uno de nosotros aquí tenemos una personalidad diferente, que todos vivamos en Kedushá y en unión con Yahshua HaMashiach y en unión como el cuerpo de Mashiach, Yahshua. Pero tú tienes tu personalidad. Entonces, para que se entienda, te quitó Yahweh y me quitó Yahweh el carácter amargado y resentido. Pero no nos quitó el temperamento. El temperamento es cómo se hagan las cosas. ¿Sí se entiende? Entonces, los que fuimos muy gritones en el mundo, así ahora predicamos la palabra con mucha efusión. ¿Se entiende? Y si tú fuiste tranquilo, tuviste un temperamento tranquilo, vas a dar el mensaje también con tu temperamento tranquilo. El carácter se da por el medio ambiente. No las pruebas, sino los problemas, las frustraciones que tuviste de chico o que tuvimos de chico, alguna cosa, algún tropiezo, etcétera, lo que tú quieras. El carácter se da por el medio ambiente en el que nos desarrollamos. Si tu papá era muy grosero contigo y te maldijo y te daba de cachetadas, etcétera, eso se te quedó grabado. Y ese es el carácter. Pero el temperamento lo da Elohim. ¿Amén? El temperamento nadie te lo puede cambiar. Pero sí el carácter resentido y amargado, eso ya nos lo quitó Yahshua HaMashiach. ¿Se entiende? Entonces, según el temperamento que tuvimos antes, con ese mismo temperamento seguimos hoy exaltando al Eterno y predicando su palabra. Entonces, cada profeta daba el mensaje de Yahweh según su personalidad. Se ve que Eliyahu tenía un temperamento tremendo y que Jeremiyahu, tenía un temperamento un poco más tranquilo. Eliyahu tenía un temperamento muy tremendo, muy alto. Él no hacía preguntas. Si veía que 50 pecadores con su general llegaba, ya que descienda fuego y los consuma. ¿Se entiende? Jeremías era de otra manera, más tranquilo. Pero al fin y al cabo, profetas de Yahshua. Aleluya. Jeremiyahu dice que la mano del Adón le tocó y que le fueron puestas palabras en su boca. También el llamado es muy diferente para cada uno de nosotros. Vamos a Jeremiyahu, por favor, Jeremías 1:9. Jeremías 1:9. Shaul, también se ve que tenía un temperamento tremendo el varón. Todo el tiempo trabajando. Para haber pasado todo lo que él pasó, qué altura espiritual tenía ese varón. Naufragios, golpes, latigazos, escupitazos, pedradas. Un día lo consideraron hasta muerto y lo dejaron ahí, pero él se levantaba, se sacudía y otra vez. De esos varones ahorita anda buscando el Eterno. No, ya no quiero ir a la quejila. Ay, qué chulada.
Ese es un enclenque, es un mediocre, no sirve para nada. Lo hace el Eterno hacia un lado y se busca otro varón. ¡Aleluya! Jeremías 1:9, ¿lo tienen? Y extendió Yahweh su mano y tocó mi boca y me dijo, Yahweh, aquí he puesto mis palabras en tu boca. Otros tuvieron visiones como Zacarías y fueron llamados, Zacarías y fueron llamados. A otros se les mandaba, independientemente que habían tenido visiones como Isaías, pero a otros se les mandaba que los mensajes los escribieran. Y vamos a ver un ejemplo en Isaías, por favor. 30, verso 8. Bendito es Yahshua HaMashiach. Yo deseo con todo mi corazón, amada Yahshua HaMashiach, que el Eterno te use mucho. Siempre vamos a reconocer que no somos los únicos ni los mejores. Y yo deseo que a ti, a cada uno de ustedes aquí, de este bello grupo, de los hermanos que están ya enseñando en la escuelita, todos profeticen. Amén. Dice Shaul, más cuánto quisiera yo que todos profetizaran. Y cuando le dijeron a Moshe, ellos están profetizando en las tiendas, yo también, dice Moshe, quisiera que todos profetizaran. ¿Se entiende? ¿Recuerdas cuando ministramos los 5 libros de Moshe? Isaías 30, verso 8. ¿Lo tienen? Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y registra en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Ahora, dentro de los profetas hay unos llamados hijos de los profetas. Los hijos de los profetas eran discípulos de los profetas. Vamos a Segunda de Reyes, por favor, 4:8. Segundo de Reyes 4:8. Vamos a entrar a cosas prácticas, por favor. Discípulos de los profetas. Segunda de Reyes 38. Amén. ¿Quién tiene Segunda de Reyes 4, verso 38? Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los... Entonces eran discípulos de los profetas. Ahora, vamos a entrar a cosas prácticas, amados. Miren, esto que voy a decir parece locura, pero ya hay que atreverse a cosas más grandes. ¿Amén? Cuando aquí viene una persona poseída por demonios y entra a la oficina pastoral, acaba de suceder, yo ato a los hombres fuertes en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, para que no se vayan a manifestar los demonios y no vayan a empezar ahí a hacer escándalo y no vayan a molestar a la persona. Se trata de atar a los hombres fuertes para que no vayan a hacer que este hombre se muerda la lengua o la mujer se muerda la lengua y empiece a sangrar o la empieza a botar hacia la pared. Para eso se atan los hombres fuertes. Pero los demonios que hay en esa persona muchas veces saben quién es profeta. Bueno, no muchas veces, siempre lo saben. Entonces, lo que voy a decir es para que te sirva a ti ya de lección y vayamos ya entrando a la práctica. Baruch Hashem, Yahweh. Apenas hace un par de días, un hombre me dijo, usted está viendo lo que yo tengo, ¿verdad? Le digo, sí. Sí, yo estoy viendo lo que tú tienes. Visión. Pueden suceder muchas visiones y este hombre atado con cuerdas bastante grandes por actos de hechizo, de brujería, de magia negra. Entonces la persona reconoce, pero más bien la persona no, sino la persona, los demonios que tiene dentro dice, este sabe lo que tengo, o cómo está la cosa aquí, esta maraña de demonios, ellos lo saben. O muchas veces, por ejemplo, un día que yo fui a México, se me acercaron varios hombres y me dijeron, usted ve el aura, ¿verdad? No, le digo, yo estoy viendo otra cosa en ti, no te estoy viendo el aura. ¿Sí me entienden?
¿Qué es el aura para ellos? Los cabalistas, y nos duele decir esto porque es parte del pueblo también de Israel, manejan mucho eso. Si el aura, todo eso existe, amado. Todo eso existe en cuanto, no la cábala, en cuanto si tú puedes ver algo más allá. Nunca se dicen nombres. Nunca se van a decir nombres. Jamás acá. Nunca se dicen. Ni allá abajo, ni en ningún lado. En alguna ocasión llegó una persona y yo veía una sombra negra del lado izquierdo de la persona y le dije, yo estoy viendo una sombra negra y hay algo entonces que hiciste tú. Tú me vas a decir qué hiciste y si no, yo te lo voy a decir entonces. Y es que esa persona había hecho un pacto de sangre con la mano izquierda. No voy a decir con quién. Y entonces todo eso existe, amado. Todo eso existe y no es cosa de cuento. Y ahora yo deseo con todo mi corazón que seas bautizado en el Ruach HaKodesh, que aparte de ser profeta, porque te toca ser profeta, ya eres profeta por anunciar las nuevas buenas del reino de Yahshua HaMashiach y que Él viene, pero aparte hay otras cosas tangibles que tú tienes que empezar a ejercitar si es que el Eterno ya te dio el don. Y siempre usarlo para bien. Mira, el profeta no agrada muy bien, ya lo hemos ministrado cuando hablamos de Osea. Porque dice las verdades al pueblo, porque exhorta fuertemente al pueblo. Y por eso muchas veces, y hay que ser claro en esto, muchos no entran a la oficina porque dicen, me va a decir mis cosas. Pero recuerda, no es ni adivinación, ni telepatía, ni leer el pensamiento, ni nada de eso. No tiene nada que ver. Son dones que da el Ruach HaKodesh. Y tú tienes que anhelar eso. Amén. Y si el Eterno te quiere hoy llenar de su Ruach HaKodesh, Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Pero recuerda esto, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Elohim tiene Rahim, compasión, misericordia. Para que se pueda hacer la liberación entonces demoníaca completa, entonces empiezan a fluir los dones del Ruach HaKodesh y entonces empieza la palabra de conocimiento. Tiene esto, hizo esto. Y cosas muy ocultas que a uno jamás, por eso siempre hay que reconocer que la autoridad viene de Yahshua, que Él merece la honra, la gloria y la alabanza, la exaltación, nada más. No el hombre. Porque dijo Yahshua, sin mí nada podéis hacer. Nada. Tú tienes que pasar del plano de nada más mantenerte en lo que aquí se ve en la tercera dimensión. Yo no te estoy diciendo que entres a la cuarta dimensión porque no se puede. Solamente con el nombre para echar fuera los demonios y para hacer los milagros. Porque aquí vimos cómo algo de fierro puede flotar. Ahora, los milagros no se van a dar tanto en cuanto la persona que ora tenga fe o no. Esa persona tiene fe si es profeta. Pero ¿cómo va a aceptar el milagro la otra persona? Esto es para usted, amado Roy, que me escucha a través de este audio. Usted no va a ver tantos milagros en su congregación, sino cuando usted salga de la congregación. Les voy a explicar por qué. Alguien que todo el tiempo está murmurando del Roe, del pastor, cuando se acerca para un milagro o una sanidad, no ora por mí, pero ya ora en predisposición, como podía decir, Padre, pero si yo he hablado mal de este hombre y ya no se da el milagro. No porque el Roe esté mal, usted Roe esté mal, y si está mal, compóngase. Sino más bien porque el congregante sabe que ha hablado mal del pastor. Y entonces es cuando la fe falla y por eso no se dan los milagros. Aquí se han dado muchos milagros en los hermanos humildes, sumisos, obedientes, que son Kadosh. Porque saben, me voy a acercar a él y que ore y seguro se va a dar un milagro. Por Yahshua. Por Yahshua. Por él. Pero cuando se está mal hablando todo el tiempo de una persona, no hay esos milagros. Vamos a la Tanaj. ¿Por qué no pudo hacer Yahshua
No es que no haya podido, porque no hizo Yahshua milagros en su propia tierra, porque de él hablaban ahí muy mal. Y él se tuvo que ir a Genezaret, y entonces ahí sí hizo muchos milagros, porque la gente no hablaba mal de él. Tenemos que aprender del maestro, y el maestro Yahshua HaMashiach. Y lo que le pasó a él nos tiene que pasar a nosotros igual. ¿Amén? Ahora, habría grupos de profetas. Es decir, que no nada más los hijos de los profetas, sino grupos de profetas. Vamos a 1 Samuel, en el capítulo 10. Entonces había grupos de profetas que se reunían y oraban, ayunaban al Eterno, les daba más aún de profecía. 1 Samuel 10, verso 5. Y es aquí cuando Samuel está diciendo que vaya y que unja a Shaul como rey. 1 Samuel 10:5. Ahora, amados preciosos, nunca vayas a inventar algo para que digan, tiene muchos dones este hermano. No digamos más de lo que hemos visto, no digamos más de lo que hemos vivido, de lo que escuchamos de la voz de Yahweh. No digamos más allá. Porque muchas veces, eso se da muchas veces en el cristianismo, pero que no se dé acá. Bueno, para que digan que tengo muchos dones, voy a decir que yo vi esto y que vi unos ángeles y sí están los malajín aquí. Aleluya. Porque se ministra Kedushá, se ministra la Torah, está la Menorá, mencionamos el Shem, el nombre, Gadol, Yahshua, HaMashiach. 1 Samuel 10, verso 5. ¿Sí lo tienen, amados? Después de esto llegarás al collado de Elohim, donde está la guarnición de los filisteos, de los filistín, y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas, o sea, se reunían, que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Ahora, los profetas tenían vínculo con los Kohanim, del cual voy a hablar después, y con los levitas. Entonces los profetas tenían vínculo con los Kohanim, mal traducido como sacerdotes, y los levitas. Vamos a Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes 23. Segunda de Reyes 23. Tú abre la boca cuando tengas un mensaje claro. No importa que se burlen de ti. Segunda de Reyes 23. Aleluya. Aquí en Segunda de Reyes 23, verso 1 y 2 dice, y entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá a ver todos Segunda de Reyes 23. Mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Yo leo el 2. Y subió el rey a la casa de Yahweh con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con todos los Kohanim y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto, la Torá, que había sido hallado en la casa de Yahweh. Y usted encuentra, amado, escucha, un audio que se titula El libro perdido, el libro perdido. Entonces aquí está hablando del rey Josías que quitó toda la paganidad del cual había profetizado el joven del cual hablamos anteriormente, el joven profeta. Bueno, el profeta verdadero entonces, número 1, hablará de parte de Elohim y tiene que tener testimonio de que no peque. Hablará de parte de Elohim, aunque hubo excepciones. Recuerda, Balaam está en el mismo infierno. Hablará de parte de Elohim. Número 2, no caerá bien a la gente. No caerá bien a la gente. Por ejemplo, aquí en Tehuacán se están habiendo otras, entre comillas, quejilot mesiánicas. Que no sé qué, cómo se llaman, etcétera, etcétera. Oiga, aquí se tiene uno que circuncidar para estar acá, porque allá con el loco de Palacio sí. No, aquí no, eso ya está pasado de moda.
Entonces sí puedo, sí puedo, pásale. Por eso están llenando. Pero no son israelitas verdaderos. Amén. Oiga, aquí la mujer puede entrar de pantalón porque allá con el loco de palacio dice que es con falda larga abajo de la rodilla. No, aquí puedes entrar con pantalones, no hay ningún problema. Eres mesiánica. No, esa es una payasada. ¿Te das cuenta? Van a perder al pueblo. Hay que hablarles. Por eso hemos dicho que no vamos a caer bien a la gente. A ti te han criticado por venir aquí. Pero no te criticaban cuando ibas a la cantina de la esquina. ¿Es así? Ahora, los profetas son necesarios. Son necesarios porque Yahweh es el que sostiene al profeta. Lo bendice al profeta. Le habla al profeta. Es su consuelo. Voy a decir algo para los ruanim, para los pastores. El pastor es en sí el hombre más solitario que uno se pueda imaginar. Y voy a repetir esto para que usted aprenda, estimado Roe, pastor. Es el hombre más solitario. Puede estar rodeado de muchos congregantes que le aman, ciertamente le aman, pero es el hombre más solitario. Más solitario. Por eso muchos ruanín ahorita, bendito es Yahshua HaMashiach, me van contactando. Oiga, Roy, yo necesito esto, necesito el otro, necesito una palabra de aliento. Y va el correos, y ya, con ministración del Ruach HaKodesh. O me hablan por teléfono, ahorita me hablan mucho por teléfono, de varias partes de Latinoamérica. Bendito es Yahshua HaMashiach. Oiga, yo necesito esto, sí, sigue adelante. Porque realmente el pastor en la oficina, donde ellos tienen su oficina como acá, son filas y filas de hermanitos que tienen necesidad. Yo no estoy criticando eso. Que tienen necesidad y para eso nos puso el Eterno. No para sacarles el dinero. Y entonces, pero llega un momento en que se acaba todo y el pastor queda solo. Muchos se van a cenar por acá y para allá y el pastor se queda solo. No me estoy quejando. Yo ya superé eso desde hace años. Lo estoy hablando ahorita para los nuevos ruanim, para los nuevos pastores. Que se tiene usted que acostumbrar, estimado Roe, que va a estar usted rodeado de gente que le ama auténticamente, tal vez sí, y gente que le odia también, dentro de la misma congregación. Pero al mismo tiempo, no se sienta usted solo. Nuestro refugio está en Yahshua HaMashiach. Ahora vamos a Efesios 4. No importa que se extienda un poquito la administración, quiero que esto quede en un solo disco por el bien de la comunidad. Efesios 4:11. Muchos dicen, no, los profetas ya no. No, los profetas sí. Si no, no estuvieras acá. Por Hakol Kabod a Yahweh. Amén. Mira, si yo te estoy ministrando acá, es porque reconozco que un profeta oró por mí. Es decir, si yo estoy acá enfrente, ministrándote Torah y usted amable escucha, es porque un profeta recibió el aviso y le dijo, háblale a mi hijo Javier que me sirva. Y ese fue y es el hermano Noaj Guillén Mestrosa. Y yo te bendigo, amado Moré de la Torah, Noaj Guillén Mestrosa. Yo siempre le he dicho cuando por Skype hablábamos, le digo, yo nunca voy a negar, Noaj, que fue el Eterno el medio que entibió para que yo fuera llamado. O sea, ¿somos llamados por Yahshua HaMashiach directamente? Sí somos llamados. Pero por la intercesión, por el llamado de un profeta. O sea, Yahweh utiliza a un profeta y entonces a nosotros nos llama, nos da palabra, nos unge y nos levanta. Entonces el Moré, el maestro de Torah, y el que utilizó como profeta para esta quejila fue Noaj. Y sería de mi parte una cosa muy fea negar que él oró, que él intercedió, que él lloró para que yo fuera llamado por Yahweh. ¿Se entiende? Esto es muy importante entenderlo, amados.
Porque si no, entonces yo caería en una maldición. Decir, no, ¿sabes qué? Mira, yo ya a las naciones, ¿y tú qué? No, ya, no. A Él no le debo la gloria, ni se le da la gloria al profeta, a Yahweh solamente. Pero yo tengo que reconocer que Noaj fue el instrumento que Yahweh utilizó para que yo fuera llamado. Amén. Si actuamos así siempre con humildad, y eso es de veras de corazón. Yo se lo he dicho muchas veces a Noaj por medio de internet. Tú eres mi moré, tú eres mi maestro sumo es Yahshua HaMashiach, pero tú eres mi moré y tú eres el profeta. Cuando celebramos aquí Pesach en 2006, que fue el primer Pesach, nada más 3 hermanitas danzaban. 3 hermanitas, nada más. Y la congregación chiquita y estábamos, si estamos en pañales ahorita, ahí estábamos, yo creo que todavía en el vientre de nuestra madre. ¿Sí se entiende? Bueno, pero a lo que voy es que Noaj profetizó. Y dice, Roe, yo profetizo en el nombre de Yahshua que esa congregación va a ser un pozo de Jacob. No se equivocó el varón, la honra es para Yahweh. Amén. Efesios 4:11, ¿lo tienen? Y él mismo, o sea, Yahshua constituyó a unos Shaliach, a otros Nabim, a otros Lenatzer, evangelistas, a otros Ruanim, pastores, y a otros Muarim, maestros. Entonces los evangelistas, los profetas siguen siendo 12. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los Kadoshim para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Yahshua HaMashiach. Ahora, ¿cuál es el papel de las mujeres en esto? En los profetas, y con esto terminamos. Vamos a Hechos 21, por favor. Aleluya. Hechos 21:8. Todos humildes, amados, y seremos más usados, porque al orgulloso lo humilla y al humilde lo exalta. Amén. Hechos 21, verso 8 al 12. ¿Quién lo tiene? Baruch Hashem Yahweh. Al otro día, saliendo Shaul y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. No está hablando que era uno de los apóstoles, sino que era uno de los que fueron nombrados por Yahshua, desde luego, pero a través de los Shaleahim. ¿Se acuerdan? De los apóstoles. Era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Así que las mujeres profetizan con el don del Ruach HaKodesh. Amén. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, eso está en Hechos 11:28, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Shaul y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Ruach HaKodesh, así atarán los Yehudí en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los Goyim. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ahora pongan atención. Anhela, amado precioso, los dones del Ruach HaKodesh. Anhelemos todos los dones del Ruach HaKodesh. Yo me voy a poner en oración y en ayuno. Estoy imponiéndole las manos a los que el Eterno me va mandando, y ciertamente estamos viendo que sí es el Eterno el que los está llamando, porque empiezan a fluir los dones en ellos. Empiezan a fluir los sueños, las visiones, las revelaciones, la profecía. No es locura, es verdad, porque Yahshua es verdad. Amén. Entonces yo te deseo lo mejor, deseo que tú seas llamado. Ya eres profeta en cuanto tienes que anunciar las buenas nuevas de la Torah de Yahshua HaMashiach. Pero si tienes el don de profecía, qué mejor. Porque con el don de profecía podemos hacer cosas que el enemigo no se espera. Y lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Le deseo lo mejor, Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Vamos.